Ahora voy a mostrarles los que tengo acá. Denme un segundo. No sé cuáles son los que faltan, pero no sé cuáles son los que no están puestos. Los vamos a ver acá, a cada uno de estos. Yo los voy a ir abriendo y se los comparto otra vez, para que ustedes puedan ir sacándose las dudas, sobre todo porque voy a mostrarles los de tumores odontogénicos, los de quistes y los de patología ósea, ¿sí? Todos estos los vamos a ver porque la semana que viene ustedes van a tener la evaluación de esto y yo probablemente, no sé si voy a poder darles clase de consulta, ya las semanas anteriores no había podido y esta semana que sigue, o clase de repaso para que ustedes puedan verlo, y esta semana que sigue, yo este fin de semana me mudo de casa, o sea que espero poder tener realmente buen internet para el viernes que viene y poder dar la evaluación y que esté todo más o menos conectado en mi casa nueva. Entonces, como no sé cómo va a ser el transcurso de la semana que viene y acá ustedes tienen la evaluación que corresponde a patología ósea, quistes y tumores, les voy a mostrar las fotos ahora para que ustedes puedan verlas y anotar las referencias y que les quede bastante claro porque no voy a poder darles la clase durante la semana. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. No sé cómo será mi semana después de la mudanza de este fin de semana, chicos. En el caso de que yo tenga algún inconveniente, que no lo quiero ni decir en realidad con internet para la semana que viene, seguramente tendrán la clase, si no, con el doctor Giotto. De todas maneras, yo espero que todo esté perfecto. Esta es la foto que vimos en un primer momento. ¿Están viendo, chicos, no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Perfecto. Fotos del primer momento de un ameloblastoma de tipo folicular. Acuérdense que cuando el ameloblastoma es de tipo folicular, forma folículos o islotes, en donde las células periféricas son las células columnares, las que se asemejan a los preameloblastos, y las células centrales son las células poliédricas, que son las que se asemejan al retículo estrellado del órgano del esmalte. Las células periféricas son las que presentan la polaridad invertida, y entre medio de todo esto vamos a encontrar la presencia de tejido conectivo más o menos fibroso. Esta es la otra foto que yo les mostré acá, también nuestro ameloblastoma con un patrón que tiene la tendencia a formar folículos, es decir, patrón folicular. Puede haber degeneraciones quísticas, puede haber mayor o menor cantidad de crecimiento de epitelio ontogénico, pero vuelvo a repetir, el epitelio ontogénico, fíjense qué violeta que es en relación con cualquier otro tipo de epitelio y es como fácil de ver. Esto corresponde a estroma fibroso, degeneración quísticas, células cilíndricas, columnares, células poliédricas o células más cuadradas, más bajas, digamos. Ameloblastoma con un patrón folicular que tiene una degeneración quística. Acá lo mismo, fíjense, todo lo que rodea a este quiste que vemos acá, o a este microquiste, corresponde a células que son columnares, células cilíndricas, células que son largas, polaridad invertida, con los núcleos bien hipercromáticos, que se ven bien fuertemente teñidos, células poliédricas o cuboidales en esta otra parte, tejido conectivo, tejido conjuntivo. Les hago una pregunta, ¿las imágenes ustedes las tienen impresas o también están viéndolas en la computadora o en el teléfono? Yo las imprimo. Las tienen impresas. Las referencias. Sí. Sí. Bien. Eso es un punto muy importante, chicos, para estudiarlas. Medio, bueno, práctico número 16, medio se les podría haber dicho antes, pero creo que en algún momento lo dije. Es importante el tenerlas, porque ahí uno puede como verlas muchísimo mejor, sacar las flechas, anota las referencias y de esa manera uno también le va quedando, ¿no? Pero bueno, mejor tarde que nunca. Fíjense, ameloblastoma de tipo uniquístico, el patrón que tiene en este caso generalmente es un patrón más de tipo flexiforme, con estas células que son también cilíndricas. Acá va creciendo
hacia la luz del quiste y también va creciendo hacia la cápsula del quiste. Fíjense que esto es el tejido conectivo de la cápsula del quiste y esto está todo ocupado por el crecimiento del ameloblastoma uniquístico o intraluminal. Mixoma odontogénico con hematoxilina eosina, técnica por descalcificación. Acá vamos a ver el epitelio odontogénico, el tejido óseo. El tejido óseo que se los ve de color rosado. En el medio el crecimiento del mixoma odontogénico o mixofibroma. Acuérdense que esto es de origen mesenquimático. Células alargadas, fibroblastos, embrionarios, mucosecretores. Técnica de impregnación argéntica, es decir, técnica de plata. Vemos este glicocáliz de los fibroblastos embrionarios, células fusadas, alargadas, estrelladas, y a partir de esta estructura histológica se secreta la sustancia mixoide que forma el mixoma o mixofibroma odontogénico. Bueno, esto yo no sé si ustedes lo tienen acá, yo creo que se debe haber cambiado, yo porque tengo en esta compu cargado lo anterior. Sí, no tengo exactamente el último CD porque nunca me lo dieron, porque nunca nos vimos, nos agarró la cuarentena. ¿Ustedes lo tienen acá también, en tumores? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, igual ustedes se acuerdan que esto ya no es más un tumor odontogénico queratoquístico. Eso es en la clasificación del 2005, en la clasificación del 2017, este pasó a ser ¿qué? Un quiste. Un queratoquiste odontogénico. No es más tumor odontogénico queratoquístico, esto es un queratoquiste odontogénico. ¿Cuáles eran las características del queratoquiste odontogénico? Un Que tenía epitelio. en forma de... Corrugada. Exacto, la queratina está corrugada. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos en esta parte más superficial? Aparte de la queratina corrugada, que se ve perfecto. ¿Qué más tenemos? La membrana basal era como muy proliferativa también. La capa basal, no la membrana, sino la capa basal bien proliferativa. Y podía hacer ¿cómo es que se llama? Satélite, pero... Quistes satélites, exactamente. El epitelio prolifera, que es lo que vemos acá, Claro. presenta quistes satélites alrededor, eso lo hace muy agresivo, acuérdense. Pero otro punto clave de esto es la queratina corrugada, presencia de núcleos pignóticos. Esto da lugar a la formación de hiperparaqueratosis. El queratoquiste tiene hiperparaqueratosis, presencia de núcleos pignóticos en esta parte más córnea, con la queratina corrugada, con la presencia de núcleos que da lugar a la hiperparaqueratosis. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Fibroma ameloblástico. Origen mixto. Epitelial, mesenquimático. ¿Por qué esto es de origen, entra dentro de los tumores odontogénicos? Porque si ustedes se fijan en este componente que es el componente del fibroma, el componente del fibroma no son fibroblastos que están dispuestos en los tres sentidos del espacio con fibroblastos divinos como células alargadas. Es un patrón mucho más celular. Por eso se asemeja a un patrón más de tipo mixoide. Y por eso uno tiene la posibilidad de decir que este tejido fibroso que vemos acá, que en realidad es medio mixomatoso, les diría también, sin serlo, ¿no? Pero con este aspecto, y las células son cortas, porque son similares a las células de la papila dental, ¿sí? Por eso este fibroma ameloblástico uno lo tiene como con el origen que es odontogénico, porque este tejido conectivo mesenquimático es similar al de la papila dental, o sea que la proliferación proviene de ahí. Y es ameloblástico porque este epitelio odontogénico que nosotros vemos acá tiene esta organización como en el ameloblastoma, formando folículos con las células columnares afuera, las células centrales que se asemejan al retículo estrellado. Fíjense, tiene vascularización propia esto, ¿no? ¿Lo ven ahí? Vasos sanguíneos que les permite nutrirse y crecer cuando tenga ganas. ¿Se ubican? Sí, profe. Les hago hincapié en esto porque tanto en los coloquios integradores como en los exámenes finales se pegan una confusión con el fibroma común
con el fibroma ameloblástico, con el fibroma odontogénico. O sea, ¿por qué uno es ameloblástico? ¿Por qué el otro es odontogénico? ¿Y por qué el otro es fibroma solo? Entonces, por eso les hago esta diferenciación. En realidad, el punto clave es el origen de las células que dan lugar al crecimiento tumoral. Tumor de Pingborg, tumor odontogénico epitelial calcificante. Don Pingborg ha sido igual que Don Virchow, han sido dos personalidades muy importantes que han descrito un montón de situaciones en la anatomía patológica, por eso vamos a encontrar varias cosas que tienen o la clasificación de Pingborg o el nombre de Pingborg. ¿Se acuerdan cuando veíamos desórdenes potencialmente malignos, las clasificaciones de las leucoplasias? Teníamos una clasificación de Greenspan y teníamos una clasificación de Pingborg, ¿sí? Sí, profe. En este caso, el tumor de Pingborg, también descrito por él, de origen epitelial, células epiteliales dispuestas de una manera diferente, o sea, células epiteliales más del tipo poliédricas, más del tipo aplanadas, con un crecimiento importante, y estas células epiteliales secretan esta proteína amiloide, que es la que se llama ODAM, que solo lo encontramos acá, que si uno tiñera con rojo Congo, da positivo, si uno hiciera birrefringencia con luz polarizada, también da positivo, y esto se calcifica en forma de anillos que se denominan anillos de Liesegan, ¿sí? Tinción con rojo Congo, positivo, lo cual da el diagnóstico histopatológico de certeza de sustancia amiloide. Obviamente que si uno hiciera en esto también una inmunofluorescencia y tiñera con tioflavina T, también daría positivo y se vería de color amarillo. ¿Se ubican? Sí, profe. Todas las tinciones que ustedes estudiaron para la sustancia amiloide en el práctico número 1, aplicadas al tumor odontogénico epitelial calcificante, para el diagnóstico de certeza, todas van a dar positivas, porque lo que tenemos ahí es una sustancia compatible absolutamente con la sustancia amiloide. ¿Y se acuerdan de ¿tienen esta foto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veían amiloidosis? Que si uno tenía con rojo Congo, pero después ponía prismas o nicoles cruzados, sufría un fenómeno que se llamaba dicroísmo, en donde la sustancia amiloide cambiaba del color rojo que tenía el rojo Congo a verde. ¿Se acuerdan de ese fenómeno? Sí, profe. ¿Sí? Es lo que vemos Sí. acá. Este fenómeno de dicroísmo es este cambio de coloración de la sustancia amiloide aplicada a la luz polarizada, en donde previamente teñido de este color más rojito del rojo Congo, tenemos zonas que viran o que cambian al color verde. Solamente lo hace la sustancia amiloide a esto, ¿no? Miren qué hermosa radiografía panorámica si viene este paciente con esto, para agarrarse la cabeza, ¿no? ¿Qué vemos? Varias cosas en esta panorámica. Si empezamos por el maxilar superior, terceros superiores retenidos, clarísimos, ¿no? Ahora, si nos vamos Sí. al maxilar inferior, donde realmente tenemos el problema, tercer molar retenido, infraósea, posición horizontal en relación con el conducto dentario inferior, y esta imagen radiolúcida que rodea a este elemento dentario. Acá el diagnóstico radiográfico se prestaría confusión para varias cosas. Esto podría ser un quiste dentígero con un ameloblastoma uniquístico. Esto podría ser un tumor de Pingborg. Esto podría ser solamente un quiste dentígeno. Y vamos a entrar en los detalles para poder ir descartando. ¿Podría ser un quiste dentígero que produzca resorción radicular en forma de pico de flauta? No. Quiste dentígero festonea las raíces de los otros elementos. O sea que el quiste dentígero lo eliminamos. Por ende, si eliminamos el quiste dentígero, también eliminamos un ameloblastoma de tipo uniquístico, ¿no? Sí. Solamente hablando con un diagnóstico radiográfico, ¿no? Obviamente que hace falta el diagnóstico clínico y el histopatológico. ¿Pero a qué nos lleva a pensar esto? A que podría ser tranquilamente otra patología absolutamente tumoral, porque miren cómo esto produce la acrorisoclasia o la reabsorción radicular en forma de pico de flauta,
relacionado con un elemento dentario retenido, y el diagnóstico de certeza de esto nos dio un tumor odontogénico epitelial calcificante. Y si ustedes prestan atención gracias Nati, al otro lado de esta hemiarcada, fíjense, hay una formación quística acá, ¿la ven? Un espacio radiolúcido. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí, profe. O sea que si bien este paciente, realmente este paciente sería para tener un hermosísimo dolor de cabeza, ¿verdad? Vamos a achicarla si lo podemos pasar. Se pasó igual. Este lo vimos, esta era la última. Bien. Ahora ahí les vamos a mostrar las que corresponden a quistes odontogénicos. Y dentro de estas, acá esto te avisa que estamos presentando. No estamos viendo nada, ¿no? Ahí estamos. ¿Ven esta foto, chicos? Sí, profe. Aparte de mi hijita más chiquita. ¿La tienen ustedes a estas o me parece que dijeron que no la tenían? No, no lo tenemos. Bueno, de todas maneras, esto es importante porque ustedes vean que en todo este restos de tejidos conectivos encontramos estos restos epiteliales de Malassez, que son estos restos epiteliales que quedan incluidos dentro de los maxilares y que después dan lugar a la formación de quistes o de tumores, ¿sí? Restos epiteliales de Malassez. Quiste dentígeno, ¿tienen esta foto? Sí. Bien. ¿Se acuerdan las características del quiste dentígeno? Acuérdense que cuando hablábamos de quistes, lo que nos importaba también era que de acuerdo a la localización también va a ser el epitelio que lo rodea, ¿sí? O que mira hacia la luz del quiste para que esto sea un verdadero quiste. Sí. Dentro de esto tenemos este epitelio, que en el caso del quiste dentígeno es epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien. Plano, estratificado, no queratinizado, podemos tener algunos signos de inflamación en el tejido conectivo, infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Infiltrado inflamatorio, en este caso, yo lo vería más del tipo linfoplasmocitario. ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Voy por el segundo café de la mañana. Seguimos. A ver, vamos a achicarlo. Así puedo pasar al que sigue. Si me deja. Estas ya las vieron. Esto es quiste periapical. Está dentro de los quistes porque forma parte de quistes que se forman a partir de epitelio odontogénico, ¿sí? Acá lo que vamos a ver son básicamente todos los componentes. Raíz del elemento dentario, dentina, zonas con reabsorción, fíjense, en sacabocados. Acá tenemos el epitelio que mira hacia la luz del quiste, en algunas zonas un poquito más delgado. Tejido conectivo, este tejido extraepitelial que va a nutrir al epitelio. Acá un poquito más gordo, acá un poquitito más delgado. Acuérdense que acá el epitelio y el conectivo, todo este tejido extraepitelial, se encuentra más delgado porque muchas veces sufre atrofia por compresión del contenido del quiste. ¿Se acuerdan de esto? Sí, Que se profe. los dije en este momento. Sí, Entonces se atrofia todo esto por el contenido del quiste, cosa que no ocurre en esta zona, en donde la cápsula fibrosa lo une con la raíz del elemento dentario. Siempre la cápsula fibrosa de los quistes en general suele ser más delgada que la cápsula fibrosa que presentan, por ejemplo, los granulomas, ¿sí? Acuérdense que los granulomas eran más pequeños con una cápsula fibrosa bien adherida a la raíz del elemento dentario. Al ser esta cápsula un poco más delgada, muchas veces es lo que permite que si uno hace la extracción de la pieza dentaria, pueda extraer la pieza sin la formación quística y esto quede creciendo como un quiste residual. ¿Se lo acuerdan? sí, profe. ¿Sí? Bien. Obviamente el contenido de lo anterior, acuérdense, ¿no? Cristales de colesterol, agujas grasolipoídeas, cristales de colesterina. Por eso vemos como la formación cristalina que fue dejando la cantidad de grasa que podíamos encontrar en el interior.
Chicos, a esto se los muestro porque esto puede estar incluido dentro de lo que es tercer parcial, de las evaluaciones que puede haber en lo que corresponde a tumores odontogénicos, quistes y patologías óseas, ¿no? Porque los quistes periapicales forman parte de los quistes odontogénicos. Si quieren, se vuelven al teórico de patología periapical y van a ver la clasificación y entra dentro de los quistes odontogénicos, como los quistes paradentarios y como los quistes residuales, ¿sí? Sí, profe. Acá tenemos otro quiste dentígero. Esta foto es muy linda para que ustedes puedan ver el epitelio de este quiste dentígero, plano, estratificado, muchas capas de células, no queratinizado, conectivo fibroso, zonas con hemorragia dejadas por la extirpación quirúrgica de este quiste. Este quiste se lo ve divino. Fíjense qué hermoso que se ve el epitelio. Fíjense qué cohesivas que se ven las células unas con otras. Fíjense cómo se ve en esta parte más superficial del epitelio, que es absolutamente no queratinizado, y fíjense cómo, a diferencia de otros, la capa basal, si bien es germinativa, no es tanto como vimos, por ejemplo, en el queratoquiste, ¿sí? ¿Se acuerdan la capa basal del queratoquiste llena de células que van creciendo y que van aumentando de capas? ¿Sí? Sí, sí. Acá no ocurre esto. Acá no ocurre esto, pero ¿cuál es la importancia clínica de este quiste dentígeno? La posibilidad de que ¿perdón, me escuché? No sé. Importancia clínica del quiste dentígero, que le pueda crecer ¿qué en la cápsula? Un ameloblastoma uniquístico, ¿sí? Esa es la importancia clínica que tiene el quiste dentígero. O sea, todo elemento dentario retenido tiene las posibilidades de que se transforme alrededor de él un quiste dentígero, y si tenemos un quiste dentígero, la importancia clínica es que pueda crecer un ameloblastoma mural o luminal hacia la cápsula o hacia la luz, pero que pueda crecer alguna, ¿sí? Sí, profe. Quiste de la erupción, que vendría a ser como un pseudodentígero, digamos. Aquel quiste que también se lo denomina odontoclámide, que se relaciona con la mucosa de los elementos dentarios cuando está muy dura en el momento de recambio o de la dentición mixta, en donde los elementos a veces no pueden crecer por la dureza que presenta, y muchas veces se ve este epitelio, que es el epitelio superficial de la mucosa, no el de la luz del quiste, tejido conectivo por debajo, y vemos solamente esta partecita epitelial que mira hacia la luz del quiste, teniendo en cuenta que aquí abajo tendríamos, por ejemplo, el elemento dentario por crecer, ¿sí? ¿Se acuerdan que vieron la foto clínica de esto? Yo no sé si está acá, pero la vieron a esta. ¿Se acuerdan que se veía bien violeta con los elementos que no podían erupcionar en el sector anterior? Sí, profe, creo que sí. Fácilmente con un pequeño corte de la mucosa, el elemento dentario puede crecer sin ningún inconveniente. Fíjense en esta técnica de tricrómico, en donde vemos epitelio en la parte superficial, plano estratificado no queratinizado de un quiste dentígero, tejido conectivo con un infiltrado inflamatorio crónico muy importante, y estos cuerpos o estos corpúsculos de Rushton en la parte más superficial. ¿Se acuerdan los corpúsculos de Rushton o no? ¿A qué correspondían? ¿No es queratina, profe? Es queratina, exactamente. Son zonas queratinizadas, pero fíjense que son zonas queratinizadas que están como desprendidas, pero que forman como distintos corpúsculos. En realidad no es una queratinización de esta capa córnea en forma de hiperpara o hiperorto, ¿sí? Son células superficiales que van formando como esta calcificación en forma de corpúsculos, ¿verdad? Sí. ¿Quiste nasopalatino lo tienen o no? A ver. En la guía. Ah, sí, sí. En la guía está. Sí. Quiste del conducto nasopalatino, se lo ubican a dónde está el conducto nasopalatino, ¿no? Se forma por la unión de los procesos palatinos del maxilar superior. Sí. Justo donde tenemos el agujero palatino, por donde sale el nervio nasopalatino, ¿sí? Sí. Que discurre más o menos por el paladar y que va a salir a la altura de la papila palatina. ¿Sí? Sí. Bien.
La formación de este quiste, acuérdense que de acuerdo a la localización que tenga, también va a ser el epitelio que lo recubra. Si este quiste está más cerca de la cavidad bucal, y bueno, probablemente pueda tener un epitelio más plano, estratificado, o cuboidal, no queratinizado. Si el quiste está más cercano a las fosas nasales, y bueno, el epitelio tenderá a ser un epitelio más de transición. O bien puede tener un epitelio de tipo cilíndrico ciliado, similar a un epitelio respiratorio, ¿verdad? Lo importante de este quiste, en este tejido conectivo que tenemos alrededor de este epitelio que lo rodea y esta cápsula fibrosa, nos encontramos con estructuras como estas, que corresponden ¿a qué? Nervios. A un nervio, en este caso el nervio nasopalatino. Es muy común encontrar estructuras nerviosas en este tipo de quistes, ¿sí? Sí. ¿Tienen el quiste glóbulo maxilar? Creo que no, eso. No. Recuerden que esto va a aparecer restos epiteliales que quedan entre el incisivo lateral y el canino. Tiene forma de pera invertida o bien tiene forma de corazón. Radiográficamente tiene como una imagen bastante característica. Epitelio que lo recubre, plano, estratificado, muy poquitas capas de células, no queratinizado. Conectivo, más celular, menos denso, cápsula fibrosa, muy finita. Acá lo volvemos a tener, al queratoquiste, y miren qué bien que les va a servir para ver cómo es la capa germinativa, llena de células, que es lo que le permite emitir prolongaciones epiteliales para dar como consecuencia la formación de quistes satélites, quistes con contenido semisólido, queratina en su interior. Otro queratoquiste, miren cómo se ven los hilos de queratina en el contenido, epitelio plano, estratificado, paraqueratinizado, con la queratina corrugada, con una capa basal bien gordita, bien germinativa, bien dando lugar a este crecimiento epitelial importante. No vamos a jugar a este jueguito que juegan mis hijas. Profe, ¿cómo es el epitelio? ¿Puede repetir? Plano, estratificado, paraqueratinizado, con la queratina corrugada. ¿Se acuerdan de esto? Lo mismo que vemos acá, solo que este es otro preparado. ¿Lo ven ahí? Miren. Sí. Ahí la ven a la queratina corrugada. Miren la presencia de núcleos en los bordes, ¿sí? ¿Se ubican? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto ustedes no lo tienen, pero es la formación de un carcinoma en un queratoquiste. Se las voy a pasar para que no se confundan. Fibroma meloblástico lo vimos. Quiste periodontal lateral. ¿Se acuerdan del quiste periodontal lateral? Quiste que se encuentra generalmente entre las raíces de los premolares inferiores, que hay que hacer diagnóstico diferencial con un quiste periapical que esté asociado a un elemento, a un conducto lateral. Recuerden que siempre el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer a través de la vitalidad pulpar. Y acá vamos a encontrar un quiste que tiene las características de tener un epitelio plano, estratificado, pocas capas de células, muy delgado, no queratinizado, con un tejido conectivo un poquito más fibroso, infiltrado inflamatorio crónico. Otra vez el quiste periodontal lateral. Esta flecha señala el epitelio que mira hacia la luz del quiste, fíjense, pocas capas de células, y este es el epitelio superficial de la mucosa. Tejido conectivo en el medio y aquí infiltrado inflamatorio crónico. Pseudoquiste. ¿Por qué pseudoquiste? No tiene epitelio. Porque no tiene epitelio, exactamente. Esto también lo podemos encontrar dentro de las patologías óseas o células gigantes, ¿sí? Acuérdense que esto es una cavidad en el tejido óseo que no va a estar revestido de epitelio, y al tener el nombre de aneurismático, acuérdense que hace referencia a aneurisma, a concentración de sangre, se caracteriza por ser esta cavidad en el tejido óseo que no está recubierta de epitelio y que presenta una gran cantidad de células gigantes. Esto es tejido conectivo, esto es la cavidad quística, sin epitelio, y estos que vemos acá son, ahí estamos, células gigantes multinucleadas. Fíjense la cantidad de glóbulos rojos que vemos acá, ¿no? ¿Alguno en algún momento ha googleado la imagen clínica de un quiste óseo aneurismático? ¿No? No. ¿No? Bueno, yo les voy a pedir que cuando ustedes estudien, búsquense una imagen clínica de un quiste óseo aneurismático.
les va a sorprender la deformación ósea que a veces puede producir esta cavidad quística en el interior del tejido óseo y les va a sorprender los cortes longitudinales que puede tener una mandíbula con un quiste óseo aneurismático por la cantidad de sangre que se puede encontrar en el interior. Generalmente esto es frecuente en niños, está asociado también a la presencia de células gigantes. Quiste dermoide, acuérdense, quiste dermoide, quiste epidermoide. El quiste dermoide formado por las 3 hojas blastodérmicas, ecto, meso y endodermo, ¿sí? Es decir, que el quiste dermoide es aquel que va a presentar en el tejido conectivo anexos cutáneos, glándulas sebáceas, folículos pilosos, ¿sí? Sí, profe. Todos estos anexos cutáneos los podemos encontrar en el tejido conectivo del quiste dermoide, que tiene un epitelio relativamente plano, con poquitas capas de células y que muchas veces se presenta queratinizado porque el contenido es queratina, o sea que el contenido no deja de ser semisólido. Presencia de folículos pilosos, glándulas sebáceas, epitelio superficial de la piel. Acuérdense que estos son quistes no odontogénicos que entran dentro de la clasificación de los quistes que son cutáneos, ¿sí? De origen cutáneo, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Quiste epidermoide, 2 hojas blastodérmicas, ecto y meso, en donde vemos epitelio plano estratificado, queratinizado, pocas capas de células que miran a la luz del quiste, el contenido es queratina, no hay anexos en el tejido conectivo que lo nutre. Este tiene 2 hojas blastodérmicas. Quiste linfoepitelial. Características del quiste linfoepitelial proviene de los arcos branquiales que dan lugar a la embriología de la cabeza y el cuello. ¿Se acuerdan de eso? ¿Un capítulo de embriología, de histología de primer año? Sí. Sí. Esto se forma por los restos que van quedando de estos arcos branquiales. Este quiste linfoepitelial generalmente se forma por debajo del hueso ioides y tiene la característica de tener un epitelio bastante delgado, ¿sí? Con pocas capas de células, y esto que corresponde al tejido conectivo está organizado como si fuesen centros germinales similares a una amígdala o al tejido linfoide, ¿sí? Y acá tenemos, fíjese, tejido conectivo por fuera de esos centros germinales que forman este quiste linfoepitelial. ¿Alguno más? Esperen que vamos a checar esto. ¿Parece que no? A ver. No, ese es el último quiste linfoepitelial. Y vamos a ver lo que corresponde a patologías óseas para quedarnos con esto mostrado, explicado y con cada una de las referencias vayan buscando lo que corresponde a tejido óseo, que es lo que ustedes van a tener que ver el práctico que viene. ¿Estamos? Así tenemos todas las referencias y todas las fotos con las explicaciones que corresponden. ¿Tienen esta foto? ¿No? ¿O sí? Creo que no. No, profe. No la tienen. Bueno, esto es un tricrómico. Acuérdense que el tricrómico se ve así, para mí, divino. Entre azules y fucsias y violetas me parece que queda hermoso. O por lo menos un poquito más divertido que la hematoxilina ocina. Cualquier otra coloración distinta a la coloración de rutina hace que sea un poquito más divertida, ¿no? Un poco más agradable a todo lo que uno normalmente ve en una tonalidad de rosas. En este caso, acuérdense que es tejido óseo con características normales, organizados en ostionas u ostiones, u ostión, en donde tenemos el Haber, las laminillas concéntricas y cada uno de estos osteocitos en el interior de los osteoplastos y cada uno de estos osteocitos comunicados a través de las prolongaciones, que acá se ven hermosas, y cada una de estas prolongaciones que se denominan conductillos calcóforos. ¿Se acuerdan? Lo que vemos rosa, se lo acuerdan, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Lo que vemos rosa está calcificado, lo que vemos un poquito azul todavía no terminó de calcificarse. Displasia fibrosa. Acuérdense, lesiones displásicas, reemplazo del tejido óseo por tejido fibroso con capacidad osteogénica. Forman parte del grupo de patologías fibroóseas benignas que tienen presencia de células gigantes, ¿sí? Sí. Bien.
Primer periodo quiere decir que es el periodo bien celular, donde tenemos una gran cantidad de tejido óseo y presencia de todas estas que corresponden a las células gigantes multinucleadas. No sé si ustedes tienen esta foto, ¿no? Sí, la tengo. La tienen, ¿verdad? ¿La tienen? ¿Esta? No. No. Esta foto está puesta acá desde un primer momento porque gran parte de la histología de las displasias fibrosas se explica muchas veces como si fuesen letras chinas. Lo leyeron en la guía eso, ¿verdad? Sí. Cuando uno ve esto a menor aumento, realmente parece que fuese chino. Parecen así como letras chinas. Estos corresponden a las trabéculas óseas y esto al tejido fibroso que va reemplazando las trabéculas óseas por este mismo tejido, deformando así todas las partes duras en las cuales se ven afectadas por la displasia fibrosa. Lo mismo ocurre acá, esto es el hueso compacto preexistente, ¿sí? Toda esta zona corresponde al tejido óseo que fue siendo reemplazado por todo esto que corresponde al tejido fibrocolágeno, que después podrá tener características osteogénicas o algún tipo de capacidad osteogénica, pero bueno, el hueso preexistente era este, compacto, precioso, y nos encontramos después en la histología con esto, ¿entienden? Sí. Esta no la vieron. No. Bueno, esta es una inmunomarcación, no vamos a mostrarla, no hace falta. Y esto es granuloma gigantocelular central, ¿se acuerdan? Sí. Granuloma gigantocelular central, hacer el diagnóstico diferencial con el granuloma gigantocelular periférico, que es un épulis. ¿Se acuerdan de esto también? Sí, sí. Granuloma, tejido de granulación, gigantocelular, presencia de células gigantes. Las vemos aquí, ¿verdad? Sí. Central, que crece hacia adentro del hueso maxilar, distinto al periférico que crece hacia afuera. ¿Vieron que todos los tumores odontogénicos que dicen periféricos son los que son extraóseos y crecen hacia afuera? ¿Sí? Sí. No la tienen a esta, ¿no? No. Esa tampoco. No. No. Esa sí. Creo que tampoco. Sí, esa sí la tienen. Sí, sí, creo que también. Esa la tienen en la guía, enfermedad de Paget. Lesión displásica de reemplazo del tejido óseo por tejido fibroso con capacidad osteogénica. En este caso la capacidad osteogénica es mayor. Acuérdense que esto va acompañado de también un aumento en la hidroxiprolina urinaria. Y acá se produce un reemplazo muy importante. Entonces van a ver áreas que son bien de resorción con áreas de neoformación, lo cual da esta imagen de las líneas de aposición basófilas que van mostrando los distintos momentos de formación del tejido óseo. Acá tenemos lo que era la organización de ese tejido óseo y la presencia de células gigantes, obviamente. Querubismo, patología autosómica dominante, presencia de células gigantes, autolimitada, y que para el diagnóstico era de vital importancia esto que vemos acá alrededor de los vasos, que es ese manguito eosinófilo perivascular. Sirve para el diagnóstico y por otro lado vemos acá una célula gigante hermosa posando para la foto, ¿no? ¿Vieron que tienen el tumor genuino de células gigantes? Sí. Bien. Sí. Tumor genuino de células gigantes, ¿qué vamos a ver? Una gran cantidad de células gigantes, muchas, en relación a los demás tumores, ¿sí? Se lo ve de este color bien violeta, puede presentar estas áreas también de hemosiderina. En esto van a tener que hacer el diagnóstico diferencial con el tumor pardo del hiperparatiroidismo, que es esta, que si les ayuda en el tumor pardo del hipertiroidismo tenemos algunas trabéculas óseas que fueron quedando, cosa que no vemos acá, por ejemplo, y sí vemos también una gran cantidad de células gigantes. Obviamente que esto se los digo a los fines de que ustedes puedan diferenciar las fotos que son bastante similares, ¿no? Acá tenemos trabéculas óseas, en el otro no. Esto obviamente corresponde al tumor pardo del hiperparatiroidismo, sin duda que está asociado también a una hiperactividad de la glándula paratiroides, ¿no? Osteomielitis,
Acuérdense que en la osteomielitis tenemos en cuenta inflamación de la médula ósea, con formación de secuestros óseos, es decir, esta zona de tejido óseo desvitalizado que se separa del tejido óseo normal y que va a presentar características de necrosis y que puede estar rodeado por un tejido conectivo que se denomina involucro. Entonces, lo que nosotros vemos de tejido óseo, si está desvitalizado, obviamente no va a tener ningún tipo de características de tejido óseo normal. Todo lo demás corresponde a la inflamación dentro de la médula ósea. Osteomielitis crónica. Fíjense acá la formación del secuestro óseo. El secuestro óseo siempre va a estar separado, ¿sí? ¿Decían algo? No. Siempre va a estar separado el tejido óseo por una zona de exudo purulento, que va a ser de menor cantidad en la osteomielitis crónica que en la aguda. Acá tenemos un infiltrado inflamatorio donde predominan los plasmocitos. Osteoradionecrosis. También presencia de secuestros óseos asépticos. Acuérdense que esto está asociado a la lesión de los vasos pequeños que encontramos en el interior del tejido óseo, que va a estar producido por las altas dosis de radiaciones en personas que han tenido algún tipo de tumor, ya sea un cáncer de mama o un tumor dentro de la cavidad bucal, y que han sido sometidos como parte del tratamiento a distintos tipos de radiaciones. El hueso pierde la irrigación, se separa del tejido óseo normal. Acá tenemos una gran cantidad de glóbulos rojos, que es por la cantidad de sangre que salió en el momento en el que se hizo la extracción de este secuestro óseo, pero los secuestros óseos que encontramos acá, a diferencia de los que tenemos en la osteomielitis, no están rodeados de exudo purulento, sino que pueden estar rodeados también de este exudo medio hemorrágico en relación a la realización de la biopsia. Osteonecrosis por bifosfonato, ¿se la acuerdan? En donde el paciente va a presentar ese hueso que está como plastificado, les diría que no tiene un buen metabolismo, por ende encontramos que todas las lagunas en donde deberían estar los osteocitos en su interior están vacías. Es decir, que eso hace que el hueso no tenga una homeostasis propia, lo cual permite que no haya ni resorción ni neoformación y deja como consecuencia el hueso expuesto y sin cicatrizar una vez que uno lo expone al medio bucal. ¿Se acuerdan de esto, no? Gravísimo. Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Esa es la última? ¿Sí? Esa es la última. Creo que ustedes tienen otras necrosis por bifosfonato, yo solamente tengo una, pero esta que tengo acá es bastante similar a todas las otras que tienen ustedes, en donde básicamente se ven los osteocitos, no se ven los osteocitos, se ven los osteoplastos sin osteocitos. Acuérdense que a los osteoplastos también se les llama osteoceles, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos todas estas